Reporte 100. La mesa de análisis de los martes. Aquí con nosotros Norman Navarro. Norman, ¿cómo estás? Buenos días. Buen día para todos, buen día, Jesús. Jesús Moreno, ¿cómo estás? Buenos días. Juan Carlos, buenos días. Maestro Navarro, buenos días. Muy bien, un saludo a toda la audiencia. Ibas a decir algo, te cortó la inspiración. No, es que te quedaste así como que... muy bien. Estamos, es ganancia. Ayer que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó invalidar la primera parte del Plan B de la reforma electoral, que no se metió al fondo, es la forma. La invalida porque no siguieron el proceso legislativo. Me acordé de la diputada Judith Tanori, que a principios de diciembre estuvo aquí en este espacio para hablar de lo que habían aprobado y mostró evidencia de que no había leído lo que había aprobado, o por lo menos no había leído el texto completo. Y bueno, pues ahí está ahora la Corte corrigiéndole la plana a los diputados, Jesús. Creemos que no se metió al fondo, Juan Carlos. Yo dudo seriamente que la Corte no se haya metido al fondo. Lo que ha trascendido en las notas periodísticas, en las crónicas periodísticas, es lo que muchos, creo que incluidos los tres que estamos aquí, sin ni mínimamente aspirar a ser ministros, habíamos advertido que el proceso legislativo, permíteme ponerlo en un término coloquial, fue un verdadero cochinero. Y eso fue lo que invalidó la Corte de entrada, de inicio. Yo recuerdo haber comentado en este espacio un estudio coordinado por María Marván Laborde, un estudio elaborado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la colaboración de académicos de otras instituciones de educación superior, que se llamaba, si mi memoria no me falla, algo así como el Plan B de la reforma electoral examen, una cosa así. Radiografía del Plan B, la reforma electoral examen. Es un estudio que luego que terminamos la mesa, algunos radioescuchas te lo solicitaron y lo compartimos en tus redes sociales, no sé si recuerdas. Bueno, ese estudio encajaba el diente, como se dice coloquialmente, encajaba el diente en todos los detalles, no solo de técnica legislativa, sino de problemáticas jurídicas que traían las diferentes iniciativas aprobadas fast track por el Congreso. Por eso es que digo yo que dudo muchísimo que la Corte no se haya metido. No hemos visto, no ha trascendido las otras razones por las que la Corte anuló, por la que la Corte tiró con una votación de 9-2 de ministros el Plan B de la reforma electoral. Decía el maestro Chirinos hace rato, acertado y pedagógico como es, que esto está dejando en claro, Juan Carlos, y es lo que a mí me parece más preocupante, también coincido con él, la crisis, al menos coyunturalmente, en el parlamentarismo en México. Y me podrás decir, los priistas hacían lo mismo. Efectivamente, ¿no? Los priistas seguramente hacían lo mismo. Hay una anécdota, y voy a abrir un paréntesis aquí, de un legislador priista hace ya algunos años, por allá en los 90s, que cuando terminaban las sesiones del Congreso, en tono socarrón decía: ya nos volvieron a minoritear. No, por la oposición, había 3-4 diputados de oposición, sí, y ya nos volvieron a minoritear. Cierro el paréntesis. Por lo menos, creo yo, se cuidaban las formas y se le daba voz a la oposición, a que se expresara, a que pataleara, a que se pusiera máscaras, a que hiciera el trabajo de oposición. Ahora se les pasó la mano y ahí está el resultado. Ahora habrá que ver la segunda parte del Plan B. Creo yo, me atrevo a pensar, por lo mismo, exactamente por lo mismo, correrá el mismo derrotero, y ni se diga lo aprobado la noche del 28 de abril en la casona de Jicotencatl, donde si lo otro fue un desaseo legislativo, eso de las 20 reformas en 4 o 5 horas fue, habría que llamarle de otra manera todavía más grotesca. Sí. Entonces yo tengo la impresión de que van a correr el mismo derrotero esas reformas. Sí, Norman. Pues el resultado ahí está. Ya advirtieron que el plan C es las elecciones. Y quiero pensar que ya lo habían previsto. El plan C es ganar los votos suficientes en el Congreso para poder cambiar la Constitución. Exactamente, para tener posibilidad de cambiar Constitución. Y posiblemente jugaron así. Sí. Es muy probable. Plan C. Perdón, yo lo que no alcanzo a entender aquí, y perdón que me meta, yo lo que no alcanzo a entender aquí es ¿por qué decir que ese es el plan C? A mí me parece que es una retórica de banqueta. Hubiesen haber logrado sacar las reformas,
De todos modos, el objetivo de cualquier fuerza política es obtener la mayoría y es ganar las elecciones. Sí. Es decir, es un recurso que les queda, para aflojar el estómago y el hígado sobre la Suprema Corte y sobre lo que no pudieron consolidar, primero con una reforma electoral y luego con intentonas de reforma a matacaballo. El plan C es una aspiración de cualquier partido político, pues, o sea, todos los partidos quieren ganar las mayorías y obtener los triunfos en diputaciones, en Senado, en congresos, en presidencias, en gubernaturas, etcétera. Pero tienen una bandera ya para... Sin duda, es una bandera retórica. Es una bandera retórica. Es una bandera. Es una bandera retórica. ¿Qué pasa? Mira, y para allá iba. El punto es que como no tienes una oposición que realmente parezca un enemigo, el peor enemigo puede ser el discurso de que la nivelación de poderes, que fue lo que hicieron en las elecciones intermedias, acuérdate, que promovieron mucho que había que hacer un contrapeso, entonces que no votaras, que votaras cruzado. Muchas personas votaron cruzado y por eso terminaron habiendo senadores priistas, no sé si recuerdas eso. Sí, no logrando la mayoría, pues. No logrando la mayoría, entonces... La calificada. Sí, así es. Entonces, como estrategia electoral para decir, número uno, puede haber votación cruzada de nueva cuenta y nos dejan el barco a la mitad, es exagerar los hechos, número uno, y número dos, el otro gran riesgo que conllevas es que exista muchas personas que digan, bueno, si va a ganar Morena, pues ¿para qué voy a votar? Y se queda la votación a la mitad. No sé si ando bien en mi percepción. Sí, que son cosas que no se ven de bote pronto. Es una revisión de la historia, es quitarle el freno al cambio que decía Vicente Fox en su intermedia. Al no obtener la mayoría, dice, en la elección, antes de llegar a la elección, dijo, hay que quitarle el freno al cambio, decía, porque él sentía que tenía el freno en el legislativo. Pero eso fue una estrategia de los estrategas que manejaban a Fox, porque ya cuando Fox se quedó sin estrategas, pues nos dimos cuenta que no daba una, ¿no? Ni para arriba ni para abajo. Totalmente. Entonces, es obvio que hubo una estrategia previa para presentar las cosas de tal manera que la Suprema Corte les echara todo para abajo y luego llorar, porque prácticamente lo están haciendo. Que los malos son los de la Corte. ¿Mande? Para decir que los malos son los de la Corte. Eso me parece lo más peligroso, Juan Carlos. Entonces, pues no que sea peligroso, son estrategias. Son estrategias políticas que de una u otra manera, ¿cómo te diré? Es como cuando los de Estados Unidos, que ahorita también están en elecciones, dicen que los malos son los mexicanos, porque son los que les mandan el fentanilo que ellos están consumiendo a toneladas, ¿sí? Entonces, pero los malos son los mexicanos. Entonces, abren el discurso contra el fentanilo, abren el discurso contra los inmigrantes, y entonces los malos no somos nosotros, los que no sabemos hacer las estrategias no somos nosotros los gringos, son los mexicanos, ellos son los malos. Entonces hay que luchar contra los malos, entonces dame tu voto para luchar contra los malos. Es una estrategia. Sí. Y no me estoy poniendo ni López Obradorista, ni me estoy poniendo priista, ni me estoy poniendo panista, estoy siendo realista, porque por ahí va. Recuerda que muchas de las guerras se ganan con estrategias, y pregúntale a Estados Unidos, y vete al arte de la guerra. Tienes que saber escoger al enemigo, y si no, creas un enemigo, o una condición, o una situación, para arengar a la guerra, y decir, mexicanos al grito de guerra, vayan a votar, y voten por Morena todos, para poder hacer estos cambios que no nos dejan hacer los malos. Sí, la lucha será en el 2024 por el Congreso, ¿no? La lucha va a ser por el Congreso. No tengo la menor duda. A lo único que puede aspirar la oposición en el 2024 es meterle contrapesos en el Congreso. Es de contrapesos, no hay la menor duda. Es a mantener lo que tiene ahorita. Así es. Por lo menos. Sí, así es. Por lo menos, ¿no? Pero les están poniendo que el enemigo es que no van a tener a todos los diputados y todos los senadores. Entonces, de ahí, por ahí viene el proyecto de la elección. Del otro lado ya la tienen más que ganada.
quién se presente, si se presenta Claudia, si se presenta Adán Augusto. Alguien decía, no, pues es que Adán Augusto trae los números muy abajo, ¿estás de acuerdo? Trae los números muy abajo, pues sí, pero si se presenta y le pegan un zocalazo, decía el otro día, se presenta López Obrador y le hacen la espalda a Adán Augusto, claro que se va por la libre, y mucho más fast track que las leyes aprobadas estas, que también tienden a caerse para seguir ese discurso. Aunque ojo, tenemos que cambiar. Marcelo anda medio rebeldito, Ah, no, Marcelo tiene que estar rebelde. Claro que va a estar rebelde. Anda medio rebeldito, No. Marcelo dice, sin reglas es la selva. Y Sheinbaum no voy a renunciar. Y es que aceleraron el proceso para elegir el candidato presidencial en Morena, y Marcelo Ebrard está exigiendo ya reglas. Porque está saliendo abajo en las encuestas, pues, ¿no? Claro. Está saliendo abajo en las encuestas. Desde Está 10, 12, principio, 15 puntos abajo que Claudia Sheinbaum. De entrada, desde un principio aquí hay que checar qué va a pasar con Ebrard. Estoy totalmente de acuerdo. Desde un principio, Marcelo Ebrard ha propuesto que la y los aspirantes deberían renunciar a sus cargos para, dice él, tratar de que el piso esté parejo. De hecho, él le aceptó la renuncia, entre comillas, a Marta Delgado hace poco. Sí, es Marta Delgado, ¿no? La subsecretaria de Relaciones Exteriores, brazo derecho de Marcelo Ebrard desde hace mucho tiempo. Ajá. Y ella en varias entrevistas dijo, yo me voy porque voy a ir a promover la candidatura de Marcelo Ebrard. La lógica de él es esa, a ver, Claudia renuncia, Adán renuncia, yo renuncio, y vamos, cosa que no va a ocurrir. Yo creo que es algo que no va a ocurrir. Sí. Y ahí yo coincido contigo, hay que poner atención en el derrotero que vaya a tener la postura de Marcelo Ebrard. Marcelo Ebrard se va a sentar, Norman, cuando elijan a Claudia, porque pues van a elegir a Claudia, ¿no? Mira, y es lo que te vuelvo a decir, ya me acordé quién fue el que dijo del zocalazo, fue el doctor Jalife. Sí. Alfredo Jalife, que es otro de los fundadores de Morena y que está muy pegado al presidente y que maneja mucha información, obviamente de primera mano. Dice, cualquiera que le ponga, el piso no va a estar parejo, porque es muy simple, el gran elector va a ser el presidente López Obrador, es el primer gran elector. No hay más. Va a ser el primer gran elector, va a dar el espaldarazo y vámonos a quien ponga. Sí. Porque obviamente las expectativas están puestas en que hay que hacer y hay que seguir con la transformación. Mucha gente alega que sí, que no lo está haciendo. Pero ¿cómo ves a Marcelo en ese contexto? ¿Se va a sentar? Yo siento apoyar, y alguna vez les dije aquí que es muy probable que todo se esté manejando desde Palacio y de que la oposición vaya a decir, bueno, no tenemos a nadie, no tenemos candidato, porque es la realidad, no hay un candidato real. ¿Cómo no? ¿Lili Telles? Estoy hablando en serio. No, es en serio, está en las encuestas como la primera posibilidad. Por eso, estoy hablando en serio, si quieren ganar. Pero y ahora con el discurso, con el discurso de Lili de este fin de semana, hasta más adeptos consiguió cuando dijo que no se avergüencen ser de derecha, les dijo a los de derecha, pues, ¿no? Entonces, ahora yo te pregunto, ¿cuántas elecciones ha ganado Lili Telles? No, te estoy diciendo sola. A lo mejor es que Lili está aplicando la de López Obrador, polarizar hacia el otro lado. Y por eso le puede resultar, ¿no? Cuando tienes a quien polarizar. Le puede resultar. Pues. Cuando tienes a quien polarizar, por favor. Bueno, pues Lili Telles no gana ni para presidenta de Hermosillo, por favor. O sea, seamos honestos, seamos reales. Bueno, Hermosillo no gana, pero quién sabe en el resto del país, pues. ¿En dónde va a ganar? No, es lo que tiene la oposición. Pues, es lo que te estoy diciendo. Estamos hablando de candidatos reales. Sí. Obviamente, Marcelo Ebrard se lleva de calle una candidatura de Lili Telles, ¿sí o no? O sea que, no ¿tú piensas que la oposición va a fichar a Marcelo? Es muy probable, y es muy probable que sea un juego desde Palacio. Y siendo honestos, siendo realistas, o sea, de que el presidente sigue moviendo las cosas con levantar una mano y levantar una ceja, sigue siendo. Híjole. ¿Le hacía falta a este país? No sé si le hacía falta a este país o no, pero la realidad es esa. Eso es lo que está pasando allá afuera. No es lo que nada más estamos comentando aquí en la mesa. Esa es la realidad. Por ahí se está decantando
el país. Y como dice alguien, es que nosotros no queremos. Pues es que no se trata de que quieras o no quieras, estás en una democracia. Y en una democracia se le hace caso a la Suprema Corte de Justicia. Y se me hace que ya sabían lo que iba a hacer la Suprema Corte de Justicia y se fueron por ahí para poder tener un enemigo de estatura y de altura y decir, tenemos que cambiar la Constitución. Este es el gran reto. Sí. Se me hace muy obvio, demasiado obvio. Alguna vez les comenté yo que lo de Marcelo Ebrard era muy posible que se fuera a la oposición para poder tener un candidato de nivel. Sí, porque se apagó Monreal, ¿no? ¿Mande? Se apagó Monreal. Pues Monreal allá anda, sigue jugando. Ya no le dio, pues. Pero yo, para la oposición le dio, pues. Yo desde un principio les dije, Monreal para ser candidato de la oposición. A lo mejor Monreal puede quedar en otra posición para el próximo sexenio. Y es obvio que Fernández Noroña también, por eso siguen moviendo los sartenes. Pero Marcelo, me imagino que en su fuero interior dice, me toca a mí. No, me toca, ¿no? A mí esa idea de que Marcelo vaya a encabezar a la oposición porque López Obrador así lo quiere, la verdad no me suena. No necesita mandarse autocompetencia a López Obrador a la oposición. O sea, si con los de la oposición no se hace uno, pues, ¿cuál sería la lógica de mandar a Marcelo Ebrard? No me suena. A ver, Juan Carlos, yo no quiero dejar pasar la idea esta de que eso del plan B y el C era una estrategia. No era una estrategia. Han sido esfuerzos o han sido asuntos que han ido construyendo sobre la marcha. Primero querían la reforma electoral, sí o sí. La dilataron unos días, recordarán ustedes, porque no les daban los votos. Lograron incluso sacar a un legislador del PAN, me parece que era de Yucatán, un senador de Yucatán, porque intentaron primero por ahí. No les dio por ahí, entonces fue cuando en diciembre va Adán Augusto al Senado y utiliza la palabra de hay que destazar al INE. O sea, trabajan en dos direcciones, en un paquete de reformas de 2 y de 6, plan que es lo que conocimos como el plan B, y trabajan en la intentona de quererle meter mano al INE. Tampoco pudieron con las reformas y medio pudieron con el INE. Entonces, ahora el plan C, eso del plan C, yo insisto, es una retórica barata. Yo no conozco un partido, esté en el poder o esté en la oposición, que no quiera ganar en las urnas. Entonces, me parece una obviedad, pues, decir que la idea del plan C es voten por mí y no voten por la oposición o viceversa. Muy bien. Es que no nada más es voten por mí, es voten por mí y mis candidatos. No, por eso, pues, a eso me refiero. Y es el espaldarazo, dicen y es el espaldarazo que le está dando a los candidatos a diputados y a senadores el propio López Obrador, así como un día le dio un espaldarazo a Lili Telles y ganó la senaduría. Pero sin ese espaldarazo no hubiera ganado Lili Telles ni para presidenta de su colonia. Lo que quiero decir es que López va a ser el coordinador de la campaña, sí va a ser, pues. Y el gran elector también. López es el coordinador de la campaña. Sí, eso no hay duda. Pero eso ya lo hemos dicho mucho. De toda la transición. Sí, por supuesto. Y de eso no hay duda, de eso no hay duda. Muy bien. Norma, muchas gracias. Juan Carlos. Jesús Moreno, muchas gracias. Gracias, ya no alcanzamos a hablar de la universidad, pero a las 11 hay asamblea. Ahí vamos a ver. Vamos a ver cómo se pone. Yo espero que se levante la huelga. Vamos a ver. Yo espero que sigan yendo a la expo todavía los maestros. Sí, bueno. Bonito día. Reporte 100.